Buenos días. Buenos días, ¿Cómo están? Buenos días, teacher. Buenos días, ¿qué tal están? ¿Cómo amanecieron? Amanecimos bien, teacher, pero con frío. Con frío otra vez, ¿verdad? No se quiere ir. Ya van a ver, ya va a entrar el verano. Ahorita solo febrero es medio frío, ya después marzo es calientito para todos los que les gusta el verano. ¿Están por ahí todavía? Sarita levantó la mano, ¿qué necesitaba? ¿Escuchan? Niños. Sí, teacher. ¿Sí? Muy bien. Sarita, tú levantaste la mano, ¿qué necesitabas? Teacher, vamos a hacer como la otra clase, como las otras clases de mate. Que usábamos... Primero cuadernos. Exactamente, Sarita, sí vamos a hacer primero el cuaderno y después vamos a terminar en el libro, ¿sí? Les voy a compartir mi pantalla y me dicen si todos la pueden ver, ¿sí? ¿Todos miran la pantalla? Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, teacher. Bien. Es que no me aparecen en la imagen, pero si me miran ustedes, a mí no importa. No lo miramos, pero sí lo escuchamos. ¿No me miran? ¿Quién no me mira? Dijo de que no nos miramos, pero sí nos escuchamos. Ah, sí, ahora sí ya los miro. Es que está bien lento el internet por todos lados, dicen. Sí. Pues sí ha habido problema con esto del internet. No ha despertado como es lunes. Todavía anda con sueño el internet. Muy bien. Como es uno, dijo, hoy también descanso. Exacto. Muy bien, pues niños, vamos a comenzar entonces. Ya les digo, como dijo Sarita, vamos a empezar como siempre en nuestro cuaderno y vamos a después terminar con el libro. Vamos a ver hoy otra de las operaciones de conjuntos. Hemos estado viendo ya 2 operaciones de conjuntos de las 4 que les dije que les iba a enseñar. Ya vimos lo que es la unión de conjuntos y ya vimos lo que es la intersección de conjuntos. Ahora vamos a ver lo que es la diferencia de conjuntos. Ese es nuestro título de hoy. Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Isaac. Es que que se le estaba cayendo el internet. Que se le está cayendo el internet a Isaac también. Es que, teacher, se nos está por los gritos que ha habido. Además, teacher, en Ajá. residenciales se cayó un poste. Ah, Se sí, cayó un poste en ayer, ¿verdad? residenciales. Por eso es que dicen que la mayoría de residenciales Sí. no tienen internet. Yo digo de que
de que por eso es que no se ha conectado el sí, porque Exacto. debió haber caído el post. Ah, sí. Ya se Y ya se unió. Pero lo único es que a él no aparece. de plano se fue. Fue a arreglar algo del internet. Ahí está el teacher. Sí, niños, es que fui a traer otro internet para ver si este sí me funciona. Ahorita vamos a ver. Ahí está. ¿Me miran hoy sí? ¿Me escuchan Sí, bien? teacher. ¿Sí? Sí. Esperemos que con este internet sí podamos. Muy bien, entonces les voy a compartir mi pantalla nuevamente, perdón. Y ahí está. Ahora sí ya no se nos tendría que trabar. Muy bien, entonces les dije, niños, que hoy vamos a aprender lo que es la diferencia de conjuntos, ¿sí? Entonces, ¿ya todos colocaron su título? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces vamos a comenzar viendo qué es la diferencia de conjuntos. Muy bien, coloquen ahí. La diferencia de conjuntos es la operación de conjuntos. Es la operación de conjuntos. ¿Sí? Es la operación de conjuntos en la cual se buscan los elementos que le pertenecen a un conjunto que no le pertenecen al otro. ¿Sí? Si se dan cuenta, niños, aquí en la diferencia nosotros lo que vamos a buscar son los conjuntos que le pertenecen a nuestro primer conjunto, los elementos, perdón, que le pertenecen a nuestro primer conjunto, que no le pertenecen al segundo conjunto que nos den, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros solo vamos a buscar los elementos que son diferentes de un conjunto con respecto al otro, ¿verdad? Se recuerdan que en la intersección nosotros buscábamos los repetidos. En la diferencia nosotros vamos a buscar cuáles elementos son diferentes del primer conjunto con respecto al segundo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar siempre los ejemplos de primero en su forma enumerativa y después les doy el ejemplo en forma gráfica. Vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Vamos a colocar el conjunto A. Les voy a colocar aquí. ¿Sí me escuchan? Porque no los oigo. Sí, teacher. Muy bien. Teacher. Muy bien, gracias. Es que creí que no había sonido. Ya me había asustado. Teacher. Les voy a colocar en el primer conjunto ingredientes para hacer hot dogs. ¿A quién le gustan los hot dogs? A mí. Muy bien. A mi Para que les teacher. dé hambre de buena mañanita, les voy a colocar ingredientes. ¿Sí, Rafita? No, teacher, que a mí sí me gustan también los hot dogs. ¿Verdad que son deliciosos? Sí, En especial los chucos de carretilla, ¿verdad? sí. Cuando están tostando la salchicha o la carne. Cómo huele de rico. Aquí en San José Ajá. hay unas tortillas y son bien ricas y nosotras las llamamos tortillas de Axel porque así se llama el señor que las prepara.
Sí, esas sí no las he probado. ¿Por dónde están? Están por el Hollandia, creo que se llama. Así, por Pollolandia. Ajá, Ah, atrás, sí. atrás creo que están ahí. Voy a investigar dónde están. Las voy a tener que ir a probar, fíjate, Sarita, porque se me antoja todo lo que es comida así, callejera. Teacher, ¿Qué manda? mi mamá vende unas carnitas. Vende carnitas. ¡Hala, qué rico! Las carnitas también son deliciosas con tortita caliente y guacamole. Hasta el jugo y el chile. Ajá. En vez de que usted nos dé hambre, nosotros le vamos a dar hambre a usted, teacher. Sí, yo creo que yo les iba a dar hambre y ustedes son los que me están dando hambre a mí. Bueno, vean pues, niños, tenemos dos conjuntos. Tenemos el conjunto A, que es de ingredientes para hot dogs. Igual el conjunto B también es de ingredientes para hot dogs. Pero en el conjunto A tenemos mayonesa, salsa, mostaza y picante. Y en el conjunto B tenemos repollo, guacamole, mostaza, chirmol y picante, ¿sí? Podemos decir que el conjunto A son los ingredientes que pidió en su hot dog Pamela, por ejemplo. Ella pidió que su hot dog llevara solo mayonesa, salsa, mostaza y picante. Mientras que en el conjunto B, Sarita pidió que su hot dog solo llevara repollo, guacamole, mostaza, chirmol y picante. ¿Sí? Isaac. Se quedó en silencio. Sí, ya no habló Isaac. Teacher, ¿Qué manda? que le quería decir de que algunas cosas no son buenas de la calle porque dice que una señora compró una horchata de la calle Ajá. y investigó qué tenía y descubrió que la horchata traía sangre y pus. Ay, guácala. Por eso es que hay que tener cuidado donde uno compra porque no toda la comida de la calle es mala. Por eso uno tiene que tener ya sus lugares de confianza para poder ir a comprar. Así como los tacos. Bueno, vean pues, niños. Ahora sí les voy a explicar lo que es la diferencia. La diferencia de conjunto se representa con un signo menos, ¿sí? Con un signo menos. Entonces ustedes se tienen que fijar muy bien en esto. Pongan atención aquí. Cuando yo les pida sacar la diferencia entre dos conjuntos, en primer lugar se tienen que fijar cuál es el primer conjunto que les está pidiendo, porque no es lo mismo cuando yo hago la diferencia entre A y B que la diferencia entre B y A. ¿Sí? No va a ser lo mismo. Si nosotros cambiamos de lugar las letras de los conjuntos, la operación de conjuntos va a ser totalmente diferente. Por eso les digo que ustedes deben fijarse bien cuál es la letra del conjunto que aparece primero, ¿sí? En este caso, la primera operación me está pidiendo A diferencia B o A menos B. ¿Qué quiere decir? En la primera me está diciendo qué elementos del conjunto A no tiene el conjunto B, ¿sí? Esa es la primera operación. Me está preguntando únicamente, por eso les digo que pongan atención, porque en la diferencia solo me está preguntando los elementos que son diferentes del primer conjunto con respecto al segundo. Entonces, en este caso me está diciendo qué elementos tiene el conjunto A que no tiene el conjunto B. Entonces, La nuestra tarea, mayonesa, la salsa. la mayonesa y la salsa, muy bien. La mostaza y el picante sí se repiten en el otro conjunto, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre A y B sería mayonesa y salsa. ¿Por qué? Porque me está diciendo qué elementos de A no tiene B y nosotros podemos ver aquí que solo la mayonesa y la salsa aparecen en el conjunto A, pero no nos aparecen dentro del conjunto B. Entonces, si a mí me piden diferencia entre A y B, recuerden bien, por eso les digo que tienen que identificar bien cuál es la letra que va primero, porque la diferencia me pide que yo saque los elementos que son diferentes del primer conjunto con respecto al segundo, ¿sí? Por eso les digo, esta operación va a ser diferente a esta, porque aquí el primer conjunto ya no es A. Ahora el primer conjunto, ¿cuál es?
B. Es B según la operación, ¿verdad? Entonces esta operación cambia porque aquí me está preguntando qué elementos de B no aparecen en el conjunto A. ¿Se dan cuenta? Porque es muy importante que ustedes se fijen en el orden. Porque en la Los primera que me no estaba aparecen, preguntando- teacher, es el repollo, el guacamole y el chirmol. Muy bien, esos son los que no aparecen. Pero por eso les digo que es muy importante que ustedes se fijen en el orden de las letras de los conjuntos, ¿sí? Porque si ustedes no se fijan en el orden de las letras, no van a poder sacar la diferencia correcta, la que les esté pidiendo. Si se dan cuenta, como les digo, solo por darle vuelta a las letras de los conjuntos en cada operación va a tener un resultado distinto. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, en la primera, para que quede claro, se lo repito de nuevo, en la primera me decía, ¿qué elementos de A no tiene B? Y poníamos mayonesa y salsa, ¿verdad? En la segunda era al revés, me preguntaba, ¿qué elementos del conjunto B no tiene el conjunto A? Y yo coloqué aquí los elementos que no tiene A, ¿verdad? Que sí tiene el conjunto B. ¿Estamos claros con el orden que hay que ver cuando nosotros trabajemos diferencia de conjuntos? Sí, teacher. Teacher. Muy bien, de todos modos vamos a hacer otro ejemplo, pero copien este. ¿Sí? Ya, teacher. Muy bien. Ya, teacher. espérate, teacher. Muy bien. teacher. Yo espero que no se preocupen los que no han terminado. Muy bien, teacher. muy bien, teacher. muy bien, muy bien, Ya, teacher. muy bien. Ay, esta cosa ya sacó que solo 10 minutos quedan, pero no es cierto, ya nos faltan 20, así que si se cierra ya saben que vuelven a entrar al mismo link. Es que de plano entraron Bueno, teacher. minutos antes. ¿Saben por qué pone que menos tiempo si... Es que cuando uno entra, a veces uno entra- antes. Ajá, es que a veces uno entra antes. Ah, por eso es. Con razón. Pero no se preocupen, si se corta, ya les digo, vuelven a entrar al mismo link porque todavía nos faltan 20 minutos de clase, no 10. Bueno, teacher. Muy bien. ¿Ya todos copiaron? Sí, teacher. No, Sí, teacher. No, teacher. No, teacher. Denle, pues denle. Ya, Así ya les teacher. pongo otro ejemplo. Teacher, ¿Te manda? le digo algo, ¿Sí? que mi mamá también vende huevos, vende de todo. Depende de todo. Eso está bueno saber, Pamela. Donas, Ajá. huevos, chocolates, arroz, frijol y muchas cosas más. Ana, qué chilero así. Se puede comprar, se puede robar de su tiendita. Cuando no tiene algo que le hace falta en la cocina, ¿sabes? Ah, ahí tengo, ¿verdad? Cabal. Se raya. Y me acuerdo que también leche y creo que frijol está. La Royal. Qué chilero así. La Royal. Yo tengo, pero una librería aquí en Teacher, mi abuela. Librería. Ah, vieron qué chilero tienen de todo, porque así sí se quedan también sin lápiz o sin sacapuntas o sin borrador, ahí tienen a la mano. Igual me lo cobra, pero Te lo cobran para que aprendas a no perderlos, Sarita. teacher, Muy bien, niños, vamos ahora entonces con el siguiente ejemplo. Vamos a borrar aquí. Muy bien, ahora vamos a tener el conjunto C y el conjunto D. Muy bien. En el conjunto C vamos a colocar las comidas favoritas de Alex. Imaginémonos que a él le gusta la pizza, le gustan las hamburguesas, le encantan... ¿qué? Ahí puse hamburguesas, ¿cómo es? Hamburguesas puse. El helado. El helado, le gusta a Alex también. Y vamos a colocar que le gusta el pastel. ¿Sí? Y vamos a poner también los chocolates. Ahí está. Todo eso le gusta de comer a Alex. Muy bien. Ahora vamos a colocar
las comidas favoritas de Emanuel. Y a Emanuel vamos a decir que también le gusta la pizza, pero a él le gusta Teacher. Taco Bell. ¿Sí? Teacher, es que fíjese que yo antes tenía 2 librerías. También. Sí, y mi abuelita tiene una tienda. Así. Sí, ella nos regala cosas, pero le decimos que no mi mamá dice que tenemos que pagar. Ah, qué chilero, Isaac, que tenga Y tienda. también fíjese que yo voy a ir a trabajar ahí Ajá. el fin de semana. Ir a Así. trabajar allá. Ah, qué Sí. chilero. Bueno, vamos a seguir aquí con la comida de Manuel. Dijimos pizza, Taco Bell. Rafita dice que a él también le encantan los burritos de Taco Bell. Pizza, Taco Bell, dulces. ¿Qué otra comida le gusta a Manuel? Vamos a poner la lasaña. Le gusta la lasaña, vamos a poner. Y que le gusta, vamos a ver, la comida china. Chao, Teacher puso lasagna. sí, así se escribe. Así se escribe lasaña. Muy bien. Entonces pusimos que las comidas favoritas de Alex son pizza, hamburguesas, helado, pastel y chocolates. Mientras que las comidas favoritas de Manuel son la pizza, Taco Bell, los dulces, la lasaña y el chow mein. Muy bien. Ahora vamos a colocar... Esperen, ahí está. Ahora, niños, vamos a colocar entonces la diferencia primero entre el conjunto C y el conjunto D. Vamos a colocar primero esta diferencia entre el conjunto C y el conjunto D. Muy bien. A ver, niños, yo les pregunto, ¿cuáles son los elementos que tiene el conjunto C que no tiene el conjunto D? Hamburguesas, helado, pastel y chocolates. Muy bien. Hamburguesas, helado, pastel y chocolates. ¿Sí? Estas son las comidas que le gustan a Alex, que son de sus favoritas, pero que no son de las favoritas de Emanuel. ¿Sí? Ahora vamos con el conjunto al revés. Vamos a colocar la diferencia entre el conjunto D y el conjunto C. Y ahora les pregunto, ¿qué elementos de D no se encuentran en el conjunto C? O sea, ¿cuáles comidas favoritas de Emanuel no son las favoritas de Alex? Taco Bell, lasaña, chow mein. Taco Bell, ajá. Dulces, lasaña y chow mein. Muy bien. Entonces, niños, ¿queda entendida la diferencia de conjuntos? ¿Qué tenemos que hacer cuando tengamos que realizar una diferencia de conjuntos? ¿Todos comprendimos? ¿Hay alguna duda? No, teacher. No, teacher. No, Muy bien. teacher. Entonces, solo recuerden. En la diferencia yo tengo que buscar qué elementos le pertenecen al primer conjunto que no le pertenecen al segundo. Y el primer conjunto siempre va a ser el que me den del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, en este caso, como el que está del lado izquierdo es el conjunto C, yo ya sé que el primer conjunto es el conjunto C. Entonces me pregunta, ¿qué elementos tiene el primer conjunto que no tiene el segundo? Decíamos hamburguesas, helado, pastel y chocolate. Son los elementos que tiene el primer conjunto que no tiene el segundo. Pero si me colocan la operación al revés, ahora del lado izquierdo aparece el conjunto D. Entonces, si D está del lado izquierdo, sabemos que D es el primer conjunto ahora. Entonces me está pidiendo qué elementos del primer conjunto no tiene el segundo. Y los elementos que tenía D, que no tiene C, son Taco Bell, dulces, lasaña y chow mein. Muy bien. Entonces, ahí estamos con los ejemplos de la diferencia de conjuntos en su forma enumerativa. Ahora vamos a realizar un ejemplo de diferencia de conjuntos en forma gráfica, ¿sí? Así que terminen de copiar y vamos con el ejemplo en forma gráfica. Ya, teacher. Ya, teacher. Muy bien. Entonces vamos con el ejemplo en forma gráfica. No, mi teacher, no lo borre, no lo borre. ¿Quién no había terminado? Alex. Yo, teacher Alex. Alex. Dale, Alex. ya casi voy a Ya te lo voy a terminar. colocar ahí.
Yo creí que habían terminado, por eso borré, lo siento. Ya, teacher. ¿Hoy sí? Les voy a colocar, no les borré, pero les voy a colocar el ejemplo en forma Teacher, gráfica. quédanos de un minuto. Y ahorita se nos va a cortar, ahí se recuerdan de meterse Teacher, al mismo link. quédanos de un minuto. Ya, teacher. Muy bien. Entonces, ahorita se nos va a cortar, vuelven a entrar al mismo link, porfa. Bueno, teacher. Que ahorita se va a cortar cabala y van a ver en un ratito se corta. De todos modos, aquí les voy a empezar a colocar los conjuntos de forma gráfica. Vamos a tener el conjunto X y vamos a tener el conjunto J. ¿Sí? Conjunto X y conjunto J. Vamos a colocar nuestro diagrama de Venn, como siempre. Hola, teacher. Hola de nuevo. ¿Cómo están? Hoy sí volvimos rapidísimo, ¿ya vieron? Ay, sí. Buenos días, teacher. Buenos días otra vez. Es que nos sacó, teacher. ¿Qué manda? Está interesante. Nos sacó. Sí, no te digo pues que se cortó la reunión, por eso fue que nos sacó. Pero hoy sí volvieron todos rapidísimo. Muy bien. Entonces, niños, vamos a hacer aquí nuestro conjunto X. Teacher, ya averigüé bien dónde están las tortillas de Axel. ¿A dónde estaba al final, Sarita? Atrás de Pollolandia, creo, me dijo mi mami que estaba atrás de Pollolandia. Atrás de Pollolandia, pero el Pollolandia que está allá por Gran Plaza, ¿no? O un Pollolandia de aquí del pueblo. Aquí del pueblo. Sí. ¿Dónde queda Pollolandia aquí en el pueblo? Ese sí no lo he visto. Ni yo sé, me voy a preguntar. Está bien, Sarita. Sí, porque no sé dónde queda Pollolandia aquí en el pueblo, no lo he visto, o por lo menos no recuerdo haberlo visto. ¿Todos miran las figuras? Sí, teacher. Muy bien. Y dice que a la par de la MP, por ahí queda Pollolandia. Ya sé más o menos por dónde. Queda ahí por el mercado, ¿no? Creo que sí. Sí, ya sé por dónde más o menos. O del RENAP, me dijo. Ah, por el RENAP. Ajá. Ah, entonces no. Voy a pasar viendo para ver si lo ubico, ¿viste, Sarita? Ya, teacher. Muy bien. Ahorita voy a colocarles las figuras del otro conjunto. Salud. Gracias. Salud. 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 Gracias. Muy bien. Hoy sí. Ahí está. Esos son nuestros conjuntos, niños, el conjunto X y el conjunto J. Muy bien. Entonces,
nos va a pedir a nosotros en el ejercicio realicemos la diferencia de conjuntos entre el conjunto X y el conjunto J, ¿sí? Por lo tanto, como siempre en todos los casos de operaciones de conjuntos en forma gráfica, lo primero que vamos a hacer va a ser formar nuestro diagrama de Venn, pero ya saben ustedes cómo se hace el diagrama, ¿verdad? Lo tenemos que unir. Ahorita se los vamos a colocar por aquí. Aquí lo tengo ya. Tenemos que unir nuestros diagramas, ¿verdad? Ya saben ustedes que cualquier operación de conjuntos que ustedes realicen, siempre tienen que hacer los diagramas de esta forma, ¿sí? Eso que no se les olvide. No importa si es unión de conjuntos, no importa si es intersección, si es diferencia. Nosotros cuando trabajemos operaciones de conjuntos en forma gráfica, siempre vamos a colocar los conjuntos de esta forma. ¿Estamos claros? Sí, teacher. Muy bien. Sí, teacher. Ya saben, Sí, teacher. muy bien, ya saben que del lado izquierdo va a ir la letra del primer conjunto que aparezca en la operación. En este caso, el primer conjunto que aparece en la operación es la X, ¿verdad? Porque está del lado izquierdo. Y del lado derecho vamos a colocar entonces la letra del segundo conjunto que aparece en la operación, que en este caso es el conjunto J. Teacher, esa es una X, no una J. Ahí está ya. Es que solo había copiado la letra, pero ahí sí ya la corregí. ¿Ya todos vieron el procedimiento? ¿Sí? Sí, teacher. Muy bien. Entonces recuerden, no importa si es unión, no importa si es intersección o no importa si es diferencia, que es lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros siempre para poder operar conjuntos de forma gráfica tenemos que colocar los conjuntos de esta manera, ¿sí? Ya saben ustedes que en la parte de en medio siempre van a ir los elementos que están repetidos. ¿Cuáles son los elementos que están repetidos en este caso? El triángulo. El triángulo, teacher. El triángulo, muy bien. Solo el triángulo está repetido, ¿verdad? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, en la parte de en medio colocamos el triángulo. Ahora, del lado izquierdo, donde está la X, vamos a colocar todos los elementos que solo le pertenecen al conjunto X. ¿Cuáles son los elementos que solo le pertenecen al conjunto X? Cuadrado El diamante y el... y casita. Los que no Cuadrado, son- diamante y pentágono. Muy bien. O casita. Yo le digo casita, teacher. Muy bien. Casita, entonces, cuadrado. Y este es un rombo, pero ustedes le dicen diamante. Vamos a ver. El diamante, entonces. Ahí está. Y del lado derecho, niños, vamos a colocar los elementos que le pertenecen solo al conjunto J. ¿Cuáles son los elementos que solo le pertenecen a J? los dos que no son los triángulos. El trapecio, el trapecio. pentágono. Para que se aprendan los nombres, niños. Este morado es un trapecio, ¿sí? Trapecio. Y este verde tiene 6 lados, entonces es un hexágono, ¿sí? Teacher, le digo que parece el trapecio. ¿Qué parece? Una cosa que usan algunas personas para saltar. O sea, una parte de abajo de un poste de luz. Ah, también. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿ya todos copiaron los dibujitos? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, niños, ahora... No, teacher, no la borré aún. No voy a borrar, no se preocupen. Sí, teacher. Muy bien, ahora vamos a ashurar entonces, niños, porque recuérdense que ashurando es como nosotros demostramos cuál es la operación de conjuntos que estamos realizando. Si no ashuramos, no sabemos qué operación de conjuntos estamos haciendo, porque el procedimiento para la operación de conjuntos de forma gráfica siempre es igual para todas las operaciones. Lo único que cambia es la forma en que ashuramos, ¿sí? Entonces, en este caso, vean lo que vamos a ashurar. Vamos a ashurar lo que nos pide el conjunto. ¿Qué nos está pidiendo la operación? La operación dice X menos J, es decir, ¿cuáles son los elementos que tiene el conjunto X que no le pertenecen al conjunto J?
¿Cuáles son los elementos que tiene el conjunto X que no le pertenecen El al conjunto cuadrado, X? la casita y el diamante. Muy bien, el cuadrado, la casita y el rombo. Entonces vamos a asegurar únicamente esos elementos que son diferentes, que nos están indicando a nosotros, ¿sí? Nos pide que coloquemos nada más los elementos que le pertenecen a X que no le pertenecen a J. Entonces nosotros solo vamos a asegurar la partecita donde están esos elementos que le pertenecen a X, pero que no le pertenecen al conjunto J, ¿sí? Solo esa partecita, no se vayan a pasar ni siquiera aquí en la parte de en medio. Miren cómo estoy asegurando yo. Ya, teacher. ¿Se dan cuenta todos? Sí, teacher. Ya, teacher. Muy fácil. Teacher. Muy bien. ¿Ya vieron? Entonces, si se dan cuenta, Ya, teacher, lo bonito de las operaciones de conjuntos es que cualquier operación de conjuntos que nosotros realicemos, siempre vamos a usar el mismo procedimiento. ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Cuando hicimos Sí, teacher. unión, cuando hicimos intersección y ahora que hicimos diferencia, siempre usamos el mismo procedimiento, ¿sí o no? Sí, teacher. Ah, muy bien. Pero lo que va a cambiar, y por eso es muy importante, es la forma en que asuremos esa operación de conjuntos. Porque se recuerdan que cuando hacíamos unión, asurábamos todo el diagrama. ¿Sí Todo se el recuerdan? conjunto. Ajá. Sí, teacher. Muy bien. Cuando era intersección, Cuando ¿qué era asurábamos? intersección, solo lo de en medio. Excelente, En medio. Anita. Muy bien. Solo asurábamos lo de en medio. Y ahora que es diferencia, solo vamos a asurar los elementos. Los elementos que aparezcan en el conjunto X. Ajá, en en este el caso es primer conjunto conjunto. X, muy bien. O los elementos que aparezcan solo en el primer conjunto. Excelente. Muy bien, Anita. Gracias por participar tanto en clase. Ahora De vamos a nada, hacer, teacher. antes de que nos vayamos, porque ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a hacer ahora, niños, la diferencia entre el conjunto J y el conjunto X. Ya habían copiado el otro, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, Ponle teacher. J y el conjunto X, ¿verdad? Exacto. Ahora es la diferencia entre conjunto J y el conjunto X. Voy a poner J. Y voy a... Ay, gracias. Muy bien. Gracias, Nidia. La amo. Muy bien, niños. Ahí estamos ya. Entonces, ahora vamos a hacer la diferencia entre J y X, ¿sí? La anterior era diferencia entre X y J. Entonces, el mismo procedimiento. En la parte de en medio vamos a colocar los elementos que se repiten. ¿Cuáles son los que se repiten? El triángulo. Triángulo. Muy bien. El triángulo. Del lado izquierdo vamos a colocar los elementos que le pertenecen al primer conjunto nada más y que no le pertenecen al segundo. En este caso el primer conjunto es J porque aparece a la izquierda. Entonces, ¿cuáles son los elementos de J que no aparecen en X? El trapecio y no sé, y el rombo, creo. Y el hexágono. Muy bien, El trapecio hexágono. y el Es que yo me hexágono. confundo con esos dos. Muy bien, trapecio y hexágono son los elementos del conjunto J que no le pertenecen a X. Y ahora, Yo del le lado voy a llamar derecho, poste. vamos a colocar los elementos que le pertenecen solo a X y que no le pertenecen a J. ¿Cuáles son los elementos que solo le pertenecen al conjunto X? La casita, el diamante y el cuadrado. Muy bien, la casita, el diamante y el cuadrado. Muy bien. Ahora, como nos está pidiendo diferencia entre X y J, es decir, cuáles elementos de J no aparecen en X, entonces, ¿cuál es la parte que voy a asurar en este caso? Niños, voy a asurar la parte 1, que sería esta, La parte la de parte la 2 y J. la parte 3. Esta parte de aquí, muy bien, la parte que le pertenece solo al conjunto J. Excelente. Entonces, vamos a asurar aquí nada más los elementos que le pertenecen solo al conjunto J, que no le pertenecen al conjunto X.
Muy bien. Entonces, niños, ¿se dieron cuenta de la diferencia? Porque ahora que J es el primer conjunto, asuramos la parte donde está el trapecio y el hexágono. Mientras que cuando X era el primer conjunto, se recuerdan que asuramos la parte donde estaba el rombo, Teacher. la casita y el cuadrado, ¿verdad? Teacher, nos agarramos 2 minutos. Sí, ya nos agarramos 2 minutos del otro periodo. Bueno, ¿queda comprendida la diferencia de conjuntos, niños? Sí, teacher, está bien fácil. Muy bien. Entonces, vean, pues, les va a quedar hoy de tarea únicamente hacer la página 14, la 15 no, solo la 14 para ver si realmente comprendieron lo de la diferencia. Así si hay alguna duda mañana, yo puedo terminar. ¿Qué páginas, teacher? Disculpe. La página 14 nos va a quedar de tarea nada más, ¿sí? Solo la 14. Bueno, Solo la teacher, 14, la gracias. 15 no, solo la 14. ¿Estamos claros? Sí, teacher, voy a meterle un lapicito a mi, ¿cómo Está se bien. llama? De Mi todos libro modos, yo fácil. se las voy a anotar en el Edmodo para que no se les olvide, ¿oyeron? Bueno, teacher, gracias. De nada, niños. Entonces, ahí terminamos por hoy, porque ya me pasé yo del periodo. Les deseo que tengan feliz día y fue un gusto trabajar hoy con ustedes. Los veo mañana. Adiós, teacher. Adiós, Adiós, teacher. Hasta mañana. Yo, Teacher. Adiós, teacher.